Tenemos invitados especiales. Bueno, bienvenidos otra vez para las personas que luego nos ven grabado. Vamos a hacer este análisis y tenemos el día de hoy invitados especiales al doctor Ignacio Guizar, que ya está por aquí, doctor. Muchas gracias. A Néstor, a Miguel y a Andrés Conde. Y bueno, les platico un poquito acerca de nosotros, de Desempolvando lo Inconsciente. Nosotros somos un proyecto que queremos transmitir el psicoanálisis a todos, a los que les guste, pues el psicoanálisis les interese, y hacemos este tipo de análisis. Por ejemplo, a veces son de películas, a veces son de libros, y invitamos a personas profesionales que puedan hacer enriquecedor pues estos eventos. Y aparte tenemos también seminarios de psicoanálisis que ahorita se los mencionaremos. Y bueno, antes de mencionarles, les quiero presentar a quienes nos están acompañando esta noche. No sé si ya están todos por acá. Creo que sí. Bueno, les presento a Néstor, que Néstor, hola Néstor, está ahí con Mariana. Él va a tener un seminario que ahorita nos platica un poco de ello, que la verdad está muy interesante, lo presento. Él ha publicado en las antologías literarias Luna Nueva sobre Babel y Signos de Lluvia. Es colaborador en diferentes medios digitales e impresos, locales y nacionales. Es comentarista musical en el programa radiofónico El Lado Oscuro. Es autor o intérprete de los performances literarios musicales Cisma y Cano Cadáver. También se dedica a la educación y a la psicoterapia. Hola Néstor, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, porque ya ha estado en eventos también. Gracias. También tenemos al doctor Ignacio Guizar, que también nos estará dando un seminario y que también ha estado en estos eventos especiales con nosotros. Muy agradecidos, que siempre tiene la disponibilidad, doctor. Y bueno, él es licenciado en psicología, tiene una maestría en teoría psicoanalítica, es docente a nivel maestría, es investigador, psicoanalista y también es cantautor. Muchas gracias, doctor. Les presento también, que es la primera vez que está por acá con nosotros, a Miguel Ángel Leija Cruz. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales y es apasionado por el cine, la gestión cultural y la inteligencia artificial, y pues estará por aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a Andrés Conde. No sé si ya llegó Andrés. Él ya es la segunda vez que ha estado también aquí con nosotros. Él es psicólogo clínico, él es psicoterapeuta por parte de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, cuenta con estudios en Chile de psicoanálisis relacional, es catedrático a nivel universitario, miembro fundador del Grupo de Estudios de Psicoanálisis Relacional de San Luis Potosí y miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Es encargado también del área de psicoanálisis y cine por parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Gracias, Andrés, por estar otra vez con nosotros. Y bueno, aquí tenemos los seminarios que les comentaba. Bueno, buenas tardes. Déjame silenciar el micrófono. Listo. Buenas noches, perdón, ya, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a dos seminaristas de los seminarios que tenemos próximamente. Entonces, van a saber de su boca de qué se trata su seminario. Entonces, empezamos con esto. Muchísimas gracias. Pues sí, este curso tiene como objetivo, se titula Lo surreal y lo siniestro, como se puede observar en pantalla, y tiene como objetivo principalmente conocer algunos preceptos básicos del surrealismo como corriente artística, conocer algunas cuestiones que lo identifican, que lo van caracterizando, a diferencia de otros movimientos que pueden ser muy similares, que surgieron a lo mejor en alguna etapa posterior o inmediatamente anterior al propio surrealismo, pero vamos a conocer brevemente algunas características que lo diferencian, cómo se ha desarrollado el pensamiento o la estética del surrealismo y cómo se ha aplicado o ha influenciado diferentes disciplinas artísticas, literatura, cine y música principalmente. Y pues al mismo tiempo la idea es hilarlo con este otro concepto de lo siniestro, que también tiene su propio historial, su propia presencia en diferentes disciplinas artísticas, para finalmente pues tratar de establecer un vínculo, una relación entre ambos conceptos,
y pues utilizar estas nociones para explorar un poco las diferentes maneras de conceptualizar en diferentes disciplinas artísticas. El curso va a estar dividido en 4 sesiones. Aquí está pues la fecha de inicio, el próximo sábado 17. Son 4 sesiones de 2 horas, 8 horas en total lo que vamos a estar trabajando. Gracias, Néstor. Doctor, ¿nos podría platicar un poco del seminario? Con todo gusto, pues este es nuevo seminario. Es parte de la serie que hemos venido desarrollando. Recuérdame, por favor, Mariana, ya hace 2 años o año y medio que estamos trabajando 2 con años, doctor. 2 años ya del psicoanálisis del arte, ¿verdad? Entonces nos toca ahora revisar la influencia que tuvo el psicoanálisis para la creación del arte surrealista en André Breton y todos sus seguidores, por supuesto. Y también es importante que veamos la influencia del surrealismo en el psicoanálisis. Entonces, creo que va a ser algo muy interesante. No vamos a poder abarcar todos los surrealistas. Tenemos solamente 8 sesiones los martes a las 7 de la tarde, ¿verdad? 7 de la noche, 2 horas por 8 sesiones. Pero vamos a intentar abarcar los principales surrealistas que han influido en el psicoanálisis y fueron influidos por el psicoanálisis. Nuestra tarea es encontrar las verdades que ahí se han estado generando en una ciencia como el psicoanálisis y lo que tiene que ver con el arte, en el caso específicamente del surrealismo. Entonces, nuestro objetivo es indagar, encontrar todas las aportaciones de unos y otros. Muchas gracias, doctor. Bueno, estos 2 seminarios, ambos brindamos material digital, constancia, lecturas complementarias en caso de ser necesario, y las sesiones se quedan grabadas en caso de no poder estar en vivo. No es solamente para psicólogos o psicoanalistas, sino como dijo Jessica al principio, todos los que estén interesados en el tema. Y pasando a el otro seminario, la doctora Teresa ya no nos acompaña. Hoy les platico un poco de este seminario. Este seminario sí es solamente para psicólogos o psicólogos con formación en psicoanálisis o psicoanalistas, porque es un seminario de supervisión clínica orientado a la teoría de relaciones objetales. Este seminario, sí, a pesar de que las sesiones también se van a quedar grabadas para posterior consulta, sí es necesario, porque es clínico, que en la mayoría de las sesiones se tenga, es modalidad presencial. También, al igual que los otros 2 seminarios, brindamos material, constancia, y este sí tiene un cupo limitado, porque todos los participantes van a traer un caso. Entonces sí es necesario que se esté viendo pues pacientes, ¿no? Entonces, ahorita más adelante les vamos a compartir la información en el grupo, les vamos a dejar los programas, los costos, y les mencionamos que todos los que estuvieron hoy en la plática tienen el 10% de descuento. Y bueno, por último, ya para empezar el evento, aquí están nuestros contactos. Es el canal de YouTube, donde ahí pueden ver todos los eventos especiales que tenemos, los grabamos. En el Instagram y el Facebook, donde mandamos contenidos y bueno, también información sobre los próximos seminarios que van a venir. El mail, que es nuestro contacto, y también el WhatsApp. Bueno, para empezar un poco con este libro, la verdad yo no conocía al autor, fue un regalo de un amigo y pues lo leí hace cuenta, yo creo que en 3 días el libro, me gustó mucho, se me hizo muy significativo en muchos temas que creo que abarca mucho sobre la vida, creo que abarca, como decía en un reel, creo que abarca mucho sobre la muerte, sobre la mirada, y creo que tiene que ver mucho sobre cómo es esta puesta en escena en el análisis. Pero bueno, a mí me gustaría como escuchar mucho a los invitados especiales y me gustaría empezar por Néstor. Ok, muchísimas gracias, gracias. Gracias, Mariana.
bueno, ya saben que las personas que habitualmente están acá o que nos han acompañado, con quien he tenido aquí el gusto de coincidir, pues algunos probablemente recordarán que casi siempre traigo mi acordeón y otra vez traigo mi acordeón. Cuando yo tampoco, igual que Mariana, yo tampoco conocía al autor. De hecho, fue ella quien me lo presentó y me lo presentó justamente con este libro. He de confesar que tampoco conozco más nada de Alessandro Barico. Por allí pude, con la poca información que estuve tratando de recabar, pues me doy cuenta que es un autor que jala gente, que está causando revuelo, está causando cierto interés. Por allí no faltan algunos comentarios que en lo particular pues sí me llamaron un poquito la atención, no esperé como que fuera para tanto, pero pues bueno, lo único que tengo yo de referencia es este libro, así que pues me voy a centrar en esto. Y justamente hace un par de días que Mariana me pide que intente resumir en una breve frase cuál fue mi impresión o mi idea general sobre la novela. Y lo primero que se me ocurrió fue decir que Mr. Wynn, desde mi perspectiva, se trata de una búsqueda. Y pues bueno, todos sabemos este dicho popular que dice que el que busca encuentra. Sin embargo, no necesariamente se encuentra siempre lo que se desea, pero el hallazgo es un hecho, eso es importante, y creo que eso es lo que hace Alessandro Barico en esta novela, es destacar el hallazgo y es en sí mismo un hallazgo la propia novela. No sé si el hallazgo es acerca de sí mismo, del autor propiamente, no sé si es acerca del acto de escribir o acerca del acto de leer, pero sí siento que aquí hay un planteamiento que propone la observación como un mecanismo de construcción de los demás y por lo tanto un mecanismo de autoconstrucción. Alessandro Barico es filósofo, eso sí lo alcancé a averiguar, es músico profesional y por lo tanto no extraña que su trabajo, o al menos en este insisto, se encuentre lleno de preguntas. Hay un montón de contemplaciones y sobre todo lo que me llama más la atención, un lenguaje muy preciso, un lenguaje justo como si se tratara de una composición. Jasper Gwyn hace de la observación no nada más una técnica, sino casi una devoción. Incluso diría que tiene por ahí un tinte un poquito místico, un poquito religioso, si valga el término, la palabra. Pero es una devoción que le permite encontrar esos significados en otras personas y ofrecerlos a sus clientes como si se tratara de un espejo. Creo que Jasper Gwyn es la prueba de que los cuerpos encuentran su significado justo en la mirada ajena, con todas las posibilidades que eso implica. Y no por nada varios personajes encuentran en Wynne la vía para confirmarse como sujetos emocionales, pero también como sujetos viscerales, y por supuesto aquí podemos decirlo llenos de pulsiones. Ahí está Rebeca cuando reclama al final que no la toca, la niña insolente que inventa o no sé si es real, que hacen el amor, el mismo padre de la chica cuando encuentra su propia experiencia digna de compartirse y por eso confía a su hija al copista. Las personas que se hacen retratar por Wynne creo que buscan su camino, el mismo autor lo comenta, buscan su camino de regreso a casa y por ende un camino a su propio núcleo. En ese sentido, pienso que el protagonista es guía, pero también vidente, crea, revela y confronta, y como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el copista encuentra la manera de buscarse a sí mismo en su quehacer, como quien reconoce que la identidad es una cualidad individual, pero que se entona a coro. Por eso el autorretrato es un punto nodal hacia la resolución de la historia, que inevitablemente termina en confesión. Y no es spoiler porque creo que todos la leímos. Y pues es una confesión que aunque sea hecha desde el anonimato, que ofrece un alter ego, como el de Clarissa Road, pero finalmente el valor es ese, la autoconfirmación. Dentro de los modelos recientes de teoría de sistemas, encontramos la propuesta de Philippe Caillet, un psicoterapeuta que habla de aquellas dimensiones que forman parte de nuestros constructos, pero cuyo control se nos escapa. Son entidades que nos contienen y que por lo tanto nos superan. Tomar conciencia de esa complejidad, por lo tanto, requiere de la intervención de un otro que a través de la observación nos ayuda a hacer visible ese absoluto. Se trata, por supuesto, de un trabajo arriesgado porque requiere modificar nuestra forma habitual de relacionarnos con todo aquello que consideramos familiar o que creemos conocer. Implica encontrar, por supuesto, un lenguaje nuevo que posibilite el encuentro verdadero, y no me parece disparatado apuntar que eso es lo mismo que busca Jasper Gwyn con los demás, pero en última instancia consigo mismo. Yo incluso, personalmente, propondría esta necesidad de autoconfirmación como la tesis principal de la historia. Casi al principio del libro, cuando Gwyn tiene el primer encuentro con la anciana del paraguas, ella le pregunta qué escribe actualmente, y el protagonista, que aún está en el inicio de esa exploración, responde que nada, pero es una nada que se escribe con mayúscula.
Es una nada que anula en una sola respuesta toda la trayectoria profesional de Jasper Gwynne, decidido a cuestionar hasta las últimas consecuencias su propia historia de éxito. Es una nada que sabe que para reconstruir primero hay que derrumbar. Insisto, por lo que pude leer o por la idea que me puedo hacer con este texto, creo que Alessandro Barico es un escritor hábil, definitivamente, y su estilo en esta novela permite notarlo. El uso del lenguaje, insisto, es deliberadamente delicado, algo que platicaba ahorita con Mariana, es sutil, incluso a veces rayando como en una ternura naif, casi inocente, ¿no? Pero siempre es una ternura que se encuentra al servicio de la historia, porque aquí las vulnerabilidades también juegan un papel importante. Tampoco me parece casual que la novela esté estructurada como una sucesión de estampas, porque eso le da sentido a la metáfora del retrato. Es un momento capturado, delimitado por su propia naturaleza, casi sin movimiento. Incluso el personaje lo define como mudo en algún punto. Pero es ese aparente silencio el que guarda una enorme posibilidad de significados, que solamente son accesibles a quienes tienen la paciencia de observar con cuidado. Eso es lo que hace Gwynne, y creo que eso es también lo que hace Barico. Y por supuesto, eso es lo que el libro le propone a los lectores. Finalmente, la formación musical del autor, como lo decía hace unos instantes, se delata en ciertos motivos a lo largo del libro. Jasper Gwynne escucha a Sinatra en algún punto de la historia, pero también a Billie Holiday. No son voces fáciles. Y lo más importante, en su ritual de creación siempre está esta música de David Barber. Y dicho sea de paso, en el terreno musical existe el concepto de los paisajes sonoros. Un paisaje sonoro en música es una obra que no es propiamente musical, no es propiamente melódica. Se trata más bien de registros, capturas de registros de diferentes frecuencias, sonidos, que en sí mismos tienen la capacidad de construir entornos o atmósferas y de remitir a ciertos estados emocionales, contemplativos o estéticos. No recuerdo si el libro menciona explícitamente el concepto de paisajes sonoros, pero la descripción de la música ambiental creada por David Barber, con la que pinta, o con la que, mejor dicho, con la que escribe Gwynne, tiene todas las cualidades de un paisaje sonoro. Y me parece que es un recurso perfectamente coherente y además un recurso muy lindo, metadiscursivo, con el oficio de copista. Sí, he de ser sincero, también le decía ahorita a Mariana, no es un libro que me haya fascinado precisamente, pero sí celebro que en esta época, en estos tiempos donde mucha de la literatura actual apuesta por lo vertiginoso, una obra como Mr. Gwynne nos proponga la pausa, el respiro como una contemplación profunda, como un medio para acceder a todo aquello, pues que a veces se nos pierde en toda esta urgencia del siglo XXI. Pues nada, aquí me detengo por ahora. Vamos a escuchar a los demás participantes. Gracias. Qué bonito, Néstor. Muchas gracias. Miguel. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Es que traigo audífonos. Sí. Perfecto. A ver, pues creo que más que intentar hacer un análisis, lo que voy a hacer es soltar alguna especie de comentarios personales que pueden ayudarnos a llevar la discusión un poquito para allá, entre todos, y sacar pues nuestras conclusiones generales, ¿no? Primero voy a comentar un poquito sobre algo que me gustó mucho, después de qué es lo que creo que va el libro, y por último algo que no me gustó nada, ¿no? Empezando con lo que me gustó. A ver, les platico. Tenía una maestra que me comentaba que Temporada de Huracanes, este libro famosísimo que seguramente aquí alguna que otra persona ya ha tenido oportunidad de leer, comentaba que es un libro que no le gustaba nada. ¿Por qué? Porque se basa puramente en lo real, en la realidad que vive la autora, que es Fernanda Melchor, que es pues toda la violencia que tenemos aquí en México ligada con el narcotráfico, y a partir de esas experiencias reales que ella ha tenido, escribe una ficción pues apegada 100% a dichas experiencias, ¿no? Entonces lo que ella criticaba mucho decía, oye, pues a ver, es que el problema que siento, siendo ella doctora en literatura, es que gran parte de la literatura, sobre todo mexicana, del siglo XXI, no, se basa en lo real, se basa en lo que está pasando en el mundo allá afuera, en vez de imaginar nuevos mundos, ¿no? Y es una perspectiva pues completamente que tiene que ver con una opinión personal de ella, yo no estoy de acuerdo, pero si nos basamos un poquito en la idea que ella trae de que el escritor, ante todo, tiene que imaginar nuevas posibilidades, nuevos mundos, pues aquí Mr. Wynne sale bastante bien parado. Yo ya tenía oportunidad de haber leído a Alessandro Barico, leí Seda, que es una obra maestra que no se puede ni comparar con este libro, es una cosa impresionante. Después leí Novecento, que no me gustó, y este es el tercer libro que he tenido oportunidad de leer. Y precisamente algo que se me hace muy interesante en este libro es que si ustedes se van, por ejemplo, a la taxonomía de Bloom,
esta estructura pues bastante sencilla que nos dice los distintos niveles con los cuales podemos profundizar en el aprendizaje al momento de crear, por ejemplo, un ensayo. Y nos damos cuenta que desde los distintos niveles de profundidad que tenemos al momento de generar este conocimiento, el más grande de todos, a ese que se aspira en los doctorados o los postdoctorados, es el de crear. Entonces, Alessandro Barico no solamente crea un mundo o varios mundos con sus distintos libros, con unas realidades que llaman muchísimo la atención, que para empezar desde la premisa, te sacan un poquito de tus casillas y te interesan, haciendo que las primeras 30, 40, 50 páginas se te pasen rapidísimo, ¿no? Que sean realidades a las cuales queremos escapar, como si fueran unas ventanas que podemos abrir hacia el más allá y sumergirnos en ellas, ¿no? Escapar un poquito de lo que realmente está pasando en nuestro mundo. Y más allá de eso, algo que le admiro mucho a Barico en este libro es que tiene la capacidad de precisamente esto que dijimos de la taxonomía de Bloom, de crear una idea nueva. ¿Por qué? Porque esta idea que tenemos del copista, de cómo utiliza la literatura para un medio como completamente distinto que probablemente ninguno de nosotros se nos había ocurrido, y no sé si en la literatura en general hayamos tenido muestras de esto o sea una invención completamente nueva de él, de crear retratos a partir de las palabras. Wow, pues creo que es algo que se tiene que aplaudir, independientemente de ser o no como esta maestra que les comentaba, que decía que el oficio del escritor es crear nuevas cosas, independientemente de que pensemos así o no, pues es algo de aplaudir, no es algo que gusta bastante del libro. En cuanto a de qué siento que yo que va el libro, tiene que ver con lo que decías un poquito al final, Néstor, de la manera en la cual nosotros interactuamos con el mundo y nos entendemos en él. ¿Por qué? Porque ante todo en el personaje de Jasper Wynne, más que escritor, más que copista, encontramos a un filósofo. No a un filósofo de formación, no a un filósofo de profesión, que necesita una especie pues, de paso a paso, utiliza alguna estructura y tal, sino más bien es un filósofo, pues, de la vida. ¿Por qué? Porque los filósofos por naturaleza dejan espacio de la reflexión en su día a día. Jasper Wynne es una persona que siempre se está preguntando, que siempre se está cuestionando. Nos puede caer bien o nos puede caer mal. A mí me cayó pésimo. Pero es una persona que al momento en el que se cuestiona absolutamente todo, es que hasta la manera en la cual se abrocha las cintas en un principio, nos deja algo, ¿no? Ya nos dejó algo. Y ese tipo de personajes, ¿de qué nos sirven? Pues a ver, en esta realidad hipermoderna en la cual vivimos en el siglo XXI, en donde las herramientas más próximas que tenemos como TikTok, en donde justamente el contenido que nosotros queremos observar, lo tenemos al alcance de la mano, y si no nos gusta a los 2 segundos lo podemos cambiar y cambiar hasta obtener puros incentivos positivos que se acoplen con nuestra manera de pensar. Pues vamos, en este tipo de vida hipermoderna, no estamos dejando tanto espacio a la reflexión, ¿no? Y al momento de no dejar en nuestra vida un espacio a la reflexión, dejamos de ser sujetos y nos convertimos en objetos. Entonces, creo que esta es la principal reflexión con la cual me quiero quedar con el libro. A ver, a partir del cuestionamiento es que pues podemos dejar ese espacio para crear nuevas preguntas, y si de ahí sacamos respuestas, perfecto. Pero al momento de nosotros hacer este ejercicio en nuestro día a día, en vez de ser objetos, nos acercamos más a este concepto del sujeto. Ya por último, un comentario chiquitito que creo que vale la pena hacer. A ver, Alessandro Barico es todo un rockstar. O sea, un rockstar total. Vino a Guadalajara hace un par de años, a la FIL, y muchísima gente fue a tomarse fotos, y en todo el mundo da entrevistas y tal. Es todo un rockstar de la literatura. Y precisamente este tipo de libros nos ayudan a ver cómo incluso las grandísimas mentes, todos estos escritores famosísimos, tienen errores, ¿no? Y probablemente esta sea una percepción personal. No sé qué les pareció a ustedes. Me parece que Barico, si bien es muy bueno construyendo mundos y escenarios e historias, sobre todo muy interesantes, es muy malo haciendo diálogos, pero pésimo haciendo diálogos porque todos los personajes son el mismo personaje. Todos tienen la misma personalidad. Todos son Woody Allen o todos son Nanni Moretti, el comediante este italiano. Rápido, como para poder poner algún ejemplo aquí en la página 158 del libro que me hizo el favor enorme de prestarme Mariana, te lo cuidé muchísimo.
voy a agarrar una partecita de un diálogo y nos vamos a dar cuenta cómo las palabras que utiliza en este diálogo se utilizan a lo largo de las 178 páginas del libro, ¿no? Aquí está hablando esta Rebeca con Mallory, que es el que le ayuda, el que tiene esta memoria infinita sobre libros. Le dice, será un placer. Pues entonces léelos. Está bien, los leeré. No, 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 no lo has entendido. Los vas a leer ahora mismo. Luego te olvidas de ellos inmediatamente y si se te ocurre hablar de ellos con alguien, vengo aquí y te arranco personalmente las pelotas. Estaba bromeando. Ah, pero no mucho. ¿No? No sé, este tipo de diálogos que son como, no sé, imagínense que ustedes van a escribir un libro de misterio, ya tienen la respuesta de cómo se va a resolver el misterio, entonces van poniendo el paso a paso hacia dónde se va a llegar a la respuesta. Entonces, si no lo haces de una buena manera, haces que desde el principio ya sepas hacia dónde va a ir todo. Y eso pasa con los diálogos de este libro. Todos los personajes son súper cínicos y son inteligentísimos y súper sarcásticos y pues bueno, todos son iguales. No, entonces es algo que pasa igual en Novecento. En Seda, que es el libro este que les digo que me fascina del autor, casi no hay diálogos. Tal vez por eso es tan bueno. Pero bueno, era una reflexión personal chiquita que quería dejar. Y pues con esto paso la palabra. Hay muchísimas cosas más que discutir, pero pues prefiero ceder el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Doctor, por favor. Con todo gusto. En principio, quiero agradecer que se me haya invitado a trabajar con este libro. Ni al autor, ni había leído nada de él, ni mucho menos. Conocía y la verdad es que en mi caso tengo una excelente impresión. Excelente impresión desde una premisa de orden psicoanalítico que me parece fascinante en lo que tiene que ver con la lectura de un trabajo literario, de esta novela extraña en su estructura, pero que tiene un conjunto de metáforas interesantes, que prácticamente cada personaje es una metáfora y cada una de los capítulos presenta una nueva metáfora. Entonces, la premisa psicoanalítica que está implícita aquí es en el sentido de que el literato, a fin de cuentas y a pesar suyo, es transmisor de la verdad. Entonces, se presentan verdades extraordinarias, verdades que me parecen muy trascendentes. Yo no sé si este escritor filósofo, por lo menos no lo menciona propiamente de que esté trabajando con conceptos psicoanalíticos y si algunos coinciden o lo que coincide con la cuestión psicoanalítica lo ha llegado a transformar en otras palabras y lo ha transmitido con palabras propias, que pues la que leí yo pues fue la traducción al español de tipo gachupín. Entonces tiene un conjunto de cosas que sí de repente son repetitivas y que podrían haber sido dichas en castellano mexicano o en español mexicano, podrían haber dicho, habrían dicho de otra manera, pero sin embargo, yo quiero destacar algunas cuestiones fundamentales. Este trabajo tiene implícitas muchas cuestiones fundamentales en lo que tiene que ver con lo que implica el conocimiento del sujeto, analíticamente hablando. En principio, que es un tratado de manera muy clara y sencilla, el transcurso con respecto a la cuestión del narcisismo. En principio, el tratado sobre el cuerpo es muy interesante porque conocemos y sabemos a través del psicoanálisis que el asunto de la imagen del cuerpo, que aquí tiene que ver mucho el asunto de la mirada, constituye al yo. Y si tenemos que decirlo con Freud, el yo es el conjunto de las certidumbres imaginarias. Es decir, aun cuando el mismo Freud se contradice cuando dice que es una ventana hacia la realidad, ¿de qué realidad estamos hablando? Él mismo
posteriormente es capaz de distinguir los tipos de realidad que tienen que ver lo que se acerca a lo simbólico, a lo real, o lo imaginario que luego Lacan va a describir con mucha profundidad. En ese sentido, ese transcurso y ese tema fundamental que está tratando no solamente desde la filosofía, sino también desde el campo de la literatura, que nos trae a cuento la afirmación de Ulises en el sentido de volver a casa, volver a Ítaca. Eso me parece muy profundo porque está planteando de alguna manera el transcurso del héroe. Y una de las cuestiones fundamentales que está planteando acá es que ese transcurso del héroe es un transcurso de historia. Eso me parece fundamental. Eso me parece cuando en las conclusiones está planteando ese autor de que el ser no es el personaje. No somos el personaje si somos de historia. Entonces estamos de acuerdo en ese sentido con Freud, con Lacan, de que somos un antes, una ahora y un después. Pasado, presente y futuro están siempre en conjunción en tiempos que no es algo de lo cual podamos simplemente estar bajo una sola lámpara, bajo una sola luz. Él pone 18, con el tipo de luz Catalina de Medici, ¿no? Es decir, 18 que es, digamos, posiblemente la posibilidad de la división del año a través quizás de otra contabilidad que no es la que tenemos ahora con respecto a cómo se cuenta el tiempo en 12 meses, etcétera, 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 sino esa posibilidad que está representando metafóricamente, curiosamente, el transcurso del camino del héroe, que también lo está presentando el propio psicoanálisis, el transcurso de lo que sucede en principio con la posibilidad de presentar la desnudez como la posibilidad de encuentro con la verdad. A mí me parece una metáfora extraordinaria de esa presentación donde el autor bueno, el personaje perdón, más bien, el personaje autor de estos libros que se mencionan ahí, que luego es capaz de publicar bajo otros nombres, está viviendo es la necesidad, en principio, de poder tener la observación cual si fuera desde el punto de vista de lo científico. Lo científico que no es capaz incluso de acercarse al objeto en todas sus dimensiones, sino simple y sencillamente en función de su observación, en función de la mirada. Estamos hablando de la ciencia objetiva. Pero curiosamente llega a conclusiones que no tienen que ver con la ciencia positivista objetiva, sino conclusiones que van más allá, curiosamente, y por eso seguramente la filosofía influye mucho en el autor, para no ser solo objeto de la visión, porque nos hubiera dado una visión de orden médico psiquiátrico. Entonces, no da esa posibilidad y va jugando con nosotros en cada uno de los capítulos, en la medida en que vamos en cada uno como que desacreditando al personaje en todo lo que está haciendo. A ver cómo es posible que ahora quiera dejar de escribir. ¿Qué sucede con él? Pues sucede que entró en un estado refractario, llaman los escritores, en el sentido de que ya no pudo escribir más y entonces decide y manda sus 52 propuestas de lo que no va a hacer en el resto de su vida. Y curiosamente es lo que está haciendo. Paradójicamente, dentro de la acción de la novela, es y produce precisamente ese montón de ideas que dice que no va a hacer, en donde parece entonces estarse ocultando o estarse protegiendo de los problemas de la fama, de la confrontación con la prensa, etcétera, como para no estar obligado
a contestar en forma social y entonces se esconde en otros personajes, se esconde en el ya no voy a escribir, etcétera, para luego, a fin de cuentas, revelar que el retrato. Otro asunto paradójico en la presentación de lo que está haciendo el personaje. Es decir, aparentemente ve el retrato en la exposición de la galería de pintura de todos esos personajes desnudos. Y el autor está de alguna manera jugando a revelar lo interno a partir del retrato. El retrato, a fin de cuentas, y lo juega muy bien también en su explicación durante la novela, pues tiene que ver con la posibilidad de lo que yo imagino de mí mismo y la posibilidad de lo que el otro ve en mí. Sí, a través quizás de esa desnudez que implica la posibilidad de hablar de mí mismo y de proyectar mi alma desnuda, en este caso, en el caso del psicoanálisis, cuando voy al psicoanalista y poderle decir mis verdades sin restricciones en función de una o de un fenómeno particular que me hace decir la verdad, que es la transferencia. No sucede si no es en función de una demanda. Y de lo que precisamente este escritor quiere librarse es de la demanda de la prensa, de la demanda del público. Tiene que esconderse para poder hacer lo que él quiere y lo que él quiere decir y expresar, para esconderse precisamente de esa demanda que le agobia, que le hace contestar con retrato. Pero curiosamente quiere dedicarse a reproducir un retrato, pero ahora un retrato literario. Pero fíjense todo ese transcurso. Un retrato, incluso hablando de la pintura, es una expresión simbólica de lo que ve el pintor. Pero ahora todavía convertirlo en palabras, toda la cuestión de la imagen, implica un trabajo de transcurso en lo simbólico. Entonces, eso hace de alguna manera que esa explicación del orden del retrato ya no sea solamente, y lo explica al final, solamente la cuestión de lo que yo creo de mí mismo ni lo que veo en mi espejo. Es también la interpretación de la posibilidad de aquel que está afuera. En el caso del psicoanálisis, no sería exactamente igual como pasa en la novela, en el sentido de que ese retrato lo hace el psicólogo o lo hace el psiquiatra. Es decir, lo que le importa es reforzar el yo, reforzar las certidumbres imaginarias y entonces generar el retrato de lo que quiere escuchar el paciente. En el caso del psicoanálisis, el retrato no lo hace el psicoanalista. El retrato lo hace el propio analizante en función de exponer su novela familiar y en función de eso poder ser cuestionado, que es lo que reflexiona después este escritor, que dice, sí tengo que intervenir, sí tengo que hablar, sí tengo que hacer preguntas, no solamente estar observando, sino en función también de cuestionar al que está enfrente. Y entonces el psicoanálisis lleva a la posibilidad de que el propio analizante sea quien haga su propio retrato, sea el propio artista que puede hacer de su novela familiar una nueva novela, un nuevo concepto, un nuevo momento. Y eso me parece esencial en este libro que nos han recomendado y me parece sensacional. A mí me ha hecho disfrutar muchísimo todo el transcurso. Muchas gracias, doctor. Andrés. Muy bien, pues me sumo, están muy interesantes los comentarios, yo creo que ahorita no va a ser ninguna extrapolación de lo que se ha dicho, porque me imagino que va a ser para la discusión posterior, entonces nada más daré como mi punto de vista sobre el texto, que agradezco la invitación, creo que una aproximación a un libro es algo, y eso que soy mucho más fanático del cine, pero creo que te da mucho más tiempo de fraguarlo en la mente, porque creas una relación un poco más íntima con un texto que tal vez con una película, a menos que la veas muchas veces o la repitas muchas veces en tu mente, ¿no? ¿Qué puede pasar?
Pero bueno, el asunto es que a mí me pareció, yo no estoy ni un punto ni otro, a mí me pareció un buen libro. Un buen libro. No lo veo como una obra maestra, por supuesto que no. Sin embargo, me parece que no necesariamente tenemos que leer puros libros que sean obras maestras. Me parece que es un libro que trata de apuntar algo, al igual que todos los demás exponentes. También investigué un poco sobre Alessandro Barico. Es un autor que al parecer lo que tengo entendido es que utiliza mucho la suspensión de la incredulidad en sus obras para que podamos adentrarnos hacia tópicas muy particulares. En este caso, pensar un mundo ficticio en donde se puedan hacer retratos escritos, que obviamente pecan en un sentido de cursi, ¿no? Pero creo que sería como muy pobre quedarnos en eso y no ver hacia dónde quiere dirigir eso en cuanto a la narrativa. O sea, porque creo que, y entendí, creo, Mariana, que en ese sentido es como que el enlace que tal vez ves con nuestro trabajo analítico, ¿no? Y de lo cual haré un punto más adelante, ¿no? Primero me gustaría hablar un poco como de los tres arcos del libro. O sea, el libro lo veo como que se divide en tres partes bastante claras. La primera es la presentación del personaje como tal, ante esta situación de que está cansado de su síntoma. El síntoma es la escritura, ¿no? Entonces tiene estas 52 cosas, que por cierto, después ya no valen gorro en todo el libro, ya no salen. Después es ya la propia, el ser copista y la presentación de quien será luego la protagonista del tercer arco, que es Rebeca, ¿no? Porque ya en el tercer arco, Jasper McGuinn ya no sale, y quien sale últimamente es un personaje que creo que no se ha hablado demasiado y a quien sí le voy a dar bastante importancia, pienso yo, ¿no? Porque yo creo que el personaje de Jasper McGuinn es la enunciación del típico sujeto fóbico de la actualidad. Eh, ¿En qué digo sentido fóbico? Es alguien con una creatividad inmensa, ¿no? Sin embargo, atado a la compulsión, a la repetición. O sea, recordemos que inicia un conflicto diciendo, yo estoy cansado de lo que quiero de esto, pero que al fin y al cabo termina al final del libro atado a eso. Es un libro que tiene una característica muy única, que no sé si lo notaron, que era como que decía un chorro de veces Jasper McGuinn. O sea, se repite muchísimo el nombre. O sea, muchísimo. En una hoja, me acuerdo que en una cuartilla más bien, recuerdo que venía 5 veces. O sea, si yo hubiera presentado ese texto, por ejemplo, en un taller de redacción, me hubieran dicho, oye, que eres tan repetitivo, ¿no? Obviamente aquí es algo intencionado. Obviamente aquí es algo totalmente intencionado, ¿no? Porque el nombre cuenta muchísimo. O sea, es la búsqueda de un sujeto trágico. Yo no lo veo ahí tanto como una cuestión de un héroe, porque en realidad es un hombre que termina en una tragedia. ¿Por qué? Porque él acompaña y tiene una habilidad, como lo dice, de poder enunciar historias hacia los demás, que fuera de esta jovencita, la que ahí es muy seductora y medio perversona, a todos parece que les da una posibilidad de nuevas narrativas, que ya luego nos explican lo que es la creación de esos retratos escritos, y les da una nueva posibilidad de vida a esos sujetos. Sin embargo, él no. O sea, eso creo que es súper interesante de la historia. Y ahí es donde creo que no es muy cursi, porque es un sujeto que a través de la compulsión a la repetición queda aislado, queda aislado. Oh, a ver, sí tiene algo de épico y de romántico, esta parte que escribió al final su novela, pero a ver, no nos hagamos patos, es un sujeto que queda en un muchísimo aislamiento, brutal aislamiento, sin poder enunciarse realmente él. Un sujeto de 40 años, y más o menos tengo entendido, que en sí se anula de su propio deseo. Se anula. O sea, ¿qué fue lo que hizo que dejó otra vez que fuera copista? Enfrentarse a la pulsión sexual que tenía en torno a esta jovencita. Típico que también le pasó a muchos analistas, por cierto, como dato histórico, ¿no? Solo que ellos no rajaron, se quedaron así. Pero el asunto es que yo creo que ahí hay una enunciación muy marcada de ese sujeto fóbico que al fin y al cabo termina en esa tragedia, ¿no? A mí me parece, yo le decía a Mariana, que una frase que me pareció brutal del libro, y para mí valió cada segundo dedicado, es en la página 30 de inicio, que dice, de manera que acabo comprendiendo que se encontraba en una situación conocida por muchos seres humanos, pero no por ello menos dolorosa. Lo único lo único que los hace sentirse vivos es algo que, sin embargo, lentamente está destinado a matarlos. O sea, vaya, el síntoma, la repetición, la compulsión, hace que nos lleven una misma secuencia de vida, ¿no? Que obviamente, a menos que sea intervenida en un psicoanálisis, que el libro mismo dice, yo no voy por un psicoanálisis, porque hay una parte que dice, yo no hablo, porque yo no quiero que quede en una cuestión confesional y una cuestión psicoanalítica, ¿no?
pero que al fin y al cabo notamos que hay una cuestión repetitiva a lo largo de esa historia. Como decía el famoso Charles Bukowski, que dice, encuentra algo que ames y deja que te mate, ¿no? En este sentido, es la escritura para el autor. O sea, la escritura es el síntoma en el cual se arraiga para no enfrentarse a la vida. Digo, a ver, sí, pues, qué padre por él, pero al fin y al cabo lo que notamos, ¿no? Quedó en un sentido aislado. Ahora, el personaje que yo creo que tiene una gran relevancia es la posibilidad narrativa, que en este caso la potencia se encuentra en el personaje femenino de Rebeca. O sea, si vemos la evolución de personaje, el personaje de Jasper, como personaje, al menos, no existe, porque queda en la misma situación que las páginas iniciales. Pero el personaje de Rebeca no. El personaje de Rebeca es el personaje que sí efectivamente tiene una transformación que permite que nos encontremos en distintas etapas de su vida y donde vemos un cambio dramático en sobre todo cómo ella se vive como un sujeto agente hacia la vida. Sujeto agente. Pasamos de ese personaje que obviamente también metafórico, la situación de la obesidad y la cuestión progresista contemporánea, pero pasamos a la última parte donde encuentra una relación que de inicio es prohibida porque era una persona que estaba casada, si no me recuerdo, y con eso se enfrenta a las cosas, inclusive enfrentándose a lo que le tenía prohibido, que era revisar los retratos y encontrando una verdad. Entonces, yo pienso que me gustó mucho el personaje de Rebeca. De inicio me cayó como muy gordo, pero posteriormente, como fue avanzando en la obra, me pareció también entender eso, que creo que se le da muchísima relevancia y que también habla como de estas dos posibilidades del texto. O sea, una, la sintomática, que es cuando el discurso no se analiza y se queda en un discurso totalmente ostracista, en un monólogo, pues terminas igual. Y no importa el éxito que tengas, ese es el sujeto contemporáneo, ese es el sujeto del narcisismo, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo, no importa el éxito que tengas y el maldito reconocimiento, no basta, ¿no? Ahora, y el otro personaje de Rebeca es el contacto con el otro. A mí me pareció a diferencia de lo que estaba mencionando, me pareció muy bello el encuentro que tiene con, que creo que le dice el doctor Mallory, o sea, este personaje, al parecer, impactante, que había leído miles de libros, y sobre todo, el encuentro tan humano que hay con el adulto mayor, con el anciano, el que le vendía las, ¿cómo se llama? Las Madame Bobby, una cosa así, los tipos de foquito especial que utilizaba, ¿no? Y que es un encuentro tan humano y tan cercano, que yo creo que habla de esa posibilidad de que, bueno, mientras que uno se quedó atado en la escritura, Rebeca fue para la vida. Entonces, a mí me agradó, me gustó mucho el final, es un libro que sigo repensando y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien quiere comentar algo? Se vale también que comenten los participantes. Yo pienso que este libro tiene dos puntos muy importantes: la búsqueda y el hallazgo. En la última participación, el último participante dijo encuentra. Cuando algo ya no te gusta, pues es porque estás buscando otra cosa que de alguna manera te sirva, te valide. Y cuando en el proceso del libro, que también en lo personal a mí un cierto punto me chocó porque a veces no encuentras por dónde tomarlo, por dónde complejizarlo o en dónde apoyarlo. Pero si ya los participantes comentaron que se puede jugar en un aspecto lúdico y llevarlo en comparación con el psicoanálisis, también podemos jugar con eso de búsqueda y hallazgo, porque al momento de que él narra cómo recrea o encuentra una nueva forma de hacer las cosas, y en este caso es hacer un retrato escrito, que yo dije, ¿cómo que un retrato escrito? Ajá, eso es lo que él halla, eso es lo que él encuentra. Entonces, para mí, en conclusión, en general, pues es esto, es la búsqueda y el hallazgo, que tiene que ver incluso con el cotidiano participar del individuo en sí. Eso es todo.
Muchas gracias. No sé si alguien más también quiera participar, comentar algo de lo que nos compartieron, o alguien de los invitados que quiera también decir algo. Hola, buenas No, noches. perdón, 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 adelante, por favor. gracias. Bueno, me presento con ustedes. Es la primera vez que estoy en sesión de Desempolvando lo Inconsciente. Mi nombre es Lupita, soy psicóloga clínica egresada de la UAC, en proceso de titulación. Realmente mi formación puede ser poca a comparación de los invitados que están aquí. Sin embargo, me gustaría compartir un poco lo que pensaba cuando leía el libro. Realmente a mí me hacía pensar mucho en las sesiones de psicoanálisis o en la sesión que nosotros tenemos con el paciente. Justamente por esta parte de la desnudez que hablaba el doctor Ignacio Guizar. Realmente para mí también es el momento en el que el paciente, cuando se forma esta transferencia, comienza esta desnudez. Y justo las sesiones que Rebeca tenía con Jasper eran sobre la presencia que tenía Jasper en este espacio. Me parecía muy interesante porque tenía un efecto en ella cuando no estaba presente. Entonces, en ocasiones la presencia de nosotros como psicólogos impacta mucho al paciente. Y justamente pensaba, ¿no? Lo mismo. El retrato es lo que hacemos nosotros en sesión, pero es como, por ejemplo, las famosas anotaciones, ¿no? Que realizamos. A mí me parecen como mapas mentales, conceptuales, como hacer hasta una línea temporal, ¿no? De la historia del paciente, con lo que el paciente me va diciendo. Yo, por ejemplo, trato mucho de no meter como en mis notas cosas que yo estoy pensando o que impresiones mías, sino más cuestiones de lo que el paciente dice. Y de repente es bien interesante el resultado, ¿no? Surge de las anotaciones, porque a veces también encuentro que aunque no quiero hacerlo, sí hay a veces juicios, ¿no? De valor que nosotros emitimos en nuestras notas, pero la presencia siento que es muy importante. Entonces, a mí me gustó mucho el libro, realmente no había tenido la oportunidad de leer algo de este estilo. Siempre tenía yo lecturas relacionadas como que con novelas, con literatura juvenil, ¿no? O de psicología, leer a Freud o leer otro tipo de libros. Entonces, este libro me pareció muy interesante con respecto a lo que nos presentan a la escritura, ¿no? Y la reflexión que yo puedo tomar con respecto a las sesiones de psicoanálisis que llegamos a tener. Entonces, pues para mí es muy enriquecedor. Finalmente, quiero comentar eso, que es muy enriquecedor escuchar, porque también a lo mejor escuchando sus reflexiones puedo pues estar de acuerdo o no estar de acuerdo y observar, ¿no? Situaciones que a lo mejor, sí es cierto, no había pensado en eso. Entonces, me gusta mucho estar aquí y solo quería comentar eso. El análisis que hago con el espacio de psicoanálisis. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Daniel había levantado la mano. Hola, sí. Bueno, me gustaría hacer un comentario rapidito, también retomando un poco lo que dijo Andrés, de cómo Jasper se mantiene, pues, como monótono, no se desarrolla como personaje. Y creo que eso lo podemos ver desde el principio, porque de alguna manera él se autocondena. O sea, desde el principio, y justo en esa frase de lo que te hace sentir vivo es lo mismo que te mata, él desde el principio está generando una especie de búsqueda de máquina de certezas, ¿sí? Está como intentando gestionar algo
que valide su manifiesto, su presencia, ¿no? Y cuando comentaban acerca de la reflexión, yo lo vería más como que él utiliza la herramienta de la contemplación, ¿sí? Como esta especie de posibilitador de verdades, posibilitador de lo real, en cuanto a una mirada, pero una mirada vacía, una mirada que va desde el espectador nada más, ¿no? Que no viene de retorno fragmentado. Entonces, desde el principio, él ya se ve que está condenado, que no va a encontrar lo que busca, que va a regresar al mismo punto, obviamente, como ahorita lo que decía el doctor, de el camino del héroe, regresar a casa, pero al mismo punto, o sea, sin esta evolución, ¿sí? Entonces, justamente con esta idea de los retratos, cuando él ve en el libro de la galería una escena donde él cree que en esa escena estática encuentra una verdad o una realidad, decide simplemente replicarla. ¿Y cómo? Pues a través de lo que él sabe hacer, la literatura. Entonces, es una constante búsqueda de generar una máquina, un dispositivo que genere realidades o certezas, como una máquina que pueda congelar algo para poderlo sostener y poderlo nombrar, ¿no? Entonces, pues desde el inicio se puede esperar que pues va a estar condenado a ese punto, y por más que busque evolucionar o busque algo distinto, no va a haber un cambio real o un cambio que estructure, o más bien algo que estructure un cambio, porque precisamente lo que él está buscando es totalmente lo contrario, poder generar algo que pueda rigidizar las cosas para poderlas sentir que las sostiene, y así hagan manifiesto de su estadía, pues en esta vida, ¿no? En este mundo. Gracias. Gracias, Daniel. Miguel, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a comentar algo? Y iba a comentar algo, nada más que me quedo un poquito pensando. Vamos, a mí me enriquece muchísimo el poder escucharlos a todos ustedes, a todos y todas ustedes, porque probablemente yo soy el único de aquí de la videollamada que no tiene ninguna formación ni psicológica, y mucho menos psicoanalítica, entonces, pues es algo que agradezco muchísimo. Y creo que hay una clave bastante importante en el libro que puede dar, pues muchas certezas sobre, no certezas, más bien, puede dar claves sobre la incertidumbre que tenemos con la manera en la cual se comporta Jasper Wynne, y es precisamente un encuentro que tiene con la viejita esta que se parece como hasta casi en forma de una especie de fantasma, ¿no? Y que más que un fantasma es una especie de Virgilio, que va guiando a Jasper, no solamente porque le da la clave de qué giro darle a este nuevo oficio de ser copista después de que él toma la decisión de abandonar todo, publicar a todo el mundo, decir, voy a dejar de hacer estas 52 cosas si no mal recuerdo el número, y, y pues seguir adelante con mi decisión. Y hay una frase muy buena que le dice a la señora esta, citando a Marcel Proust, que dice él, las resoluciones definitivas se toman siempre y solamente en un estado de ánimo que no está destinado a durar, ¿no? Y eso es lo que me parece magnífico, más porque, híjoles, no sé, incluso aplicándolo a mi vida personal me doy cuenta cómo es algo que pasa en el día a día muchísimo, ¿no? Como muchas personas a nuestro alrededor o incluso nosotros mismos pensamos en el momento que tenemos toda la información disponible para poder tomar cierta decisión, pero pues no, vamos, el estado de ánimo en el cual estamos influye muchísimo, y hay veces en que ya no te puedes echar para atrás, como el mismo Win. No sé si por una terquedad personal o porque al momento de publicarlo, pues ya le dijo a todo el mundo, yo voy a hacer esto y tengo que cumplir. Es algo que no se explica muy bien en el libro, ¿no? No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué explicarlo, pero pues es algo bastante interesante. Y por último, nada más rapidísimo les quería comentar, leyendo en internet me di cuenta de que a Alessandro Barico se le ocurrió precisamente como el escribir este libro, porque una vez estaba, me parece que en Londres, empezó a llover, y como empezó a llover, se tuvo que meter al primer lugar que vio, que fue precisamente una galería de arte, y a partir de aquí, de observar los retratos en lo que estaba pasando la lluvia por afuera, pues se le ocurrió escribir este libro. Muchas gracias, Miguel. No te sientas mal de que no eres, no tienes formación psicológica porque eres nuestro artista. ¿Cuál era un Me siento comentario? diferente. Yes.
No, un comentario de acá de Raquel, que dice, el personaje no quiere seguir escribiendo, sin embargo continúa haciéndolo, escondiéndose. La conversación que tiene el creador de Focos y Rebeca me llenó de ternura. Es un encuentro con dos generaciones, nos menciona Raquel. Muchas gracias. Y bueno, tiene la mano levantada Sabandijas. Sí, perdón, es el nombre de la compañía de teatro. Es que somos dos miembros de la compañía de teatro aquí y los dos somos lectores voraces de la obra de Barico. Entonces, justo por eso nos interesa mucho el psicoanálisis y también, pues bueno, cuando vimos que iban a hablar de Mr. Wynn, que es una novela que a nosotros nos gusta muchísimo, pues quisimos compartir también este espacio. Voy a ser breve. Me parece curioso de pronto que se mencione que puede ser una novela estática, porque el autor en gran parte de sus novelas tiene una especie de obsesión muy interesante con el asunto del movimiento interior y del movimiento exterior. Y mucho también es, por ejemplo, a partir de las locomotoras, de los barcos, de los automóviles y en este caso de los focos. Estos focos que tienen una duración y que se van apagando poco a poco y que tienen que ver con cómo se modifica nuestra percepción del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Novecento, que es una novela que a mí me fascina, que es un monólogo justamente, que tiene una teatralidad impresionante y visto en escena puede ser profundamente conmovedor, pero también leído. Es un hombre que vive en un barco y no puede bajar. Es un pianista es el pianista que nace con el siglo y muere con el siglo. Y entonces la sensación de permanecer en el barco, con los viajes, con las personas que están en tránsito, las escenas, por ejemplo, cuando vienen los vendavales y el barco se está moviendo de un lado a otro, la percepción de alguien que se está moviendo constantemente, que ve a aquellos que suben y que descienden, que regresan a una tierra, pero no tiene un regreso posible a ningún lado. Entonces es muy interesante también que esto que se habla, por ejemplo, del camino del héroe, en el caso, por ejemplo, del personaje de Novecento, hay una especie de sensación arrebatada en la que el personaje se construye únicamente a partir de las vidas de los otros que él imagina en tierra. Él no tiene una tierra, él está desarraigado literalmente. Y gran parte de los personajes de Barico, de una u otra manera, tienen ese nivel de desarraigo. Les recomiendo mucho que lean esta historia y otra de las novelas, creo que de verdad es así, es increíble y es magistral, es una novela que se llama Tierras de Cristal, que tiene como metáfora central el tren. Y también, bueno, disiento en lo que se comentaba acerca de su capacidad para generar diálogos, porque son bellísimos los diálogos. Son diálogos poéticos. Un capítulo en el que se va contando la historia de un tren y va acelerando la velocidad, el ritmo de la forma en la que está contada ese capítulo, acelera como si fuera un tren. Y entonces primero son frases más largas que se van volviendo cada vez más cortas conforme vamos avanzando en el capítulo. Y la novela completamente nos da esa sensación. Y creo que es algo justamente que logra hacer retratos de personajes a partir de estas ideas de la modificación que hay del tiempo interior y del tiempo exterior y de la percepción también del progreso y de las cosas que son aparentemente externas que a nuestros cuerpos, pero que inciden en nuestras relaciones, ¿no? ¿Cuándo alcanzamos al otro? Es una pregunta que creo que está en casi todas sus novelas, en esta historia, que es la historia de un hombre obsesionado con los automóviles, es la historia del automóvil, pero él quiere hacer una carretera infinita y al final se da cuenta que la carretera infinita es el cuerpo de la mujer que amó cuando era un niño. Y entonces todas son cuestiones metafóricas acerca de cómo tocar al otro, cómo mirar al otro. En este caso son los focos, en el otro caso son los automóviles, en el caso del tren es un hombre que va y vuelve, su esposa se queda siempre en el mismo lugar, él es un fabricante de cosas de cristal, justamente que supuestamente el cristal nos permitiría ver del otro lado, pero hay algo opaco en la relación constantemente. Entonces, pues eso, invitarlos a que lean a Barico
que les va a dar como una noción mucho más clara también, porque se complementan muchos de sus personajes, aunque no salgan todos en las otras novelas. Hay como una especie de rompecabezas muy lindo, porque él realmente es capaz de generar retratos de personas muy vivas. También Océano Mar es una novela preciosísima de un hotel. Entonces, la idea como del aislamiento de ciertos seres humanos y cuándo estamos solos y cuándo nos dejamos tocar por el otro, para construir historias en conjunto. Muchas gracias, muy interesante todo, como dijo hace rato Lupita, como que todos los comentarios, todo se hace muy enriquecedor este evento. Andrés, tú tenías la mano levantada. Sí, muchas gracias por el comentario también ahorita. ¿Ves, Miguel? No creo que haya más personas aparte. Por cierto, por el comentario que dice Miguel, que no eres el que se formó en psicología, diría a Donald Winnicott, parafraseándoselo: cualquier persona que viva está formado en psicología. Nada más como dato curioso. Y al igual, gracias por el comentario que ahorita se hace de la obra. Efectivamente, estoy de acuerdo que los universos no sé si sean los demás, incluido el libro de Seda que también decían hace rato, es un universo que se siente cercano, pero a la vez hay algo que también es lejano, ¿no? O sea, la idea de hacer retratos de un otro y que estos sean así como lo funciona el texto es, a ver, igual, eso es una metáfora. O sea, tratar de hacer eso con esa precisión, yo creo que no es una cuestión de un escritor, es una cuestión de un Dios. Y obviamente estaríamos hablando de una cuestión de una omnipotencia que sabemos que no es así. Ahora, sin embargo, pierde la potencia narrativa, yo pensaría al igual que lo que ahorita están diciendo. No, y nos ayuda mucho a repensar una serie de cosas que no sé si porque ahorita fui al sanitario, pero una de las cosas que me parecía fundamental del texto es la parte donde habla que somos historias, somos narrativas. Creo que aunque aquí es las dos cosas, o sea, tanto es porque dice ya al final cuando le explica Rebeca a este señor, porque creo que el señor que les platicaba que este diálogo me parecía muy enternecedor, porque creo que el señor también son las preguntas también más sencillas, pero a veces también las más complicadas de, por ejemplo, lo que decías hace rato, Miguel, que hay personajes muy sarcásticos y todo. Efectivamente, por supuesto, el propio Jasper con su amigo, el olvidado Tom, que creo que nadie lo ha dicho, que murió, ¿no? Apareció así, ¡ay, se va a morir Tom! Y bye, ¿no? A mí se me hizo. Pero pienso que esta parte que tenía cuando habló con el vendedor de focos, lo metafórico también de lo vendedor de focos, como ideas, que le dice, oye, ¿cómo fregados funciona eso, no? O sea, y con una persona que no puedes aventarle un discurso muy prolífico, un discurso muy intelectual, porque al fin y al cabo es una persona que vive en otro mundo, en el mundo de la pragmaticidad. Y que al fin dice eso, ¿no? Rebeca, es crear historias que se acomoden. Ahora, aunque no se pueda crear la historia en sí, creo que sí se pueden crear las historias, las narrativas que nos permitan conectarnos unos con otros, ¿no? Que creo que en ese sentido es básicamente también un poco de lo que estamos tratando de hacer aquí nosotros, ¿no? Hacer nuestras interpretaciones de la narración del texto para que luego puedan colindar unas con otras, co-creando un discurso que nos permita una mayor, vamos a decirlo como potencia o exponencia de la obra, porque al fin y al cabo sabemos que cualquier buen texto en realidad es un pretexto para algo más, ¿no? Y el comentario que creo que era de la señorita Lupita, que decía de que en sus notas no ponía sus impresiones particulares, le diría también es una cosa que dijo Melanie Klein con su concepto de identificación proyectiva. Es inevitable que uno ponga sus cosas, porque siempre que nosotros interpretamos cualquier evento, y está cargado también de nuestra propia contratransferencia. Y que como creo que muchos podríamos pensar también, lo que nosotros ponemos atención en sesión es un discurso singular que muchas veces también va a ayudar mucho a poder estudiar y a analizar. Entonces, quería comentarle eso, que el concepto de identificación proyectiva es muy importante. Y ya, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Andrés. Tiene levantada la mano también Fabián y luego seguimos con usted, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Ah, ok. Sí, tampoco conocí al autor y desde luego, bueno, tampoco el libro, y me intrigó bastante cuando, por cierto, tampoco soy psicólogo. Bueno, mencionando lo que mencionaba Miguel. Pero bueno, me intrigó bastante lo que se mencionaba sobre retratos escritos, porque así fue como se me comentó sobre este libro, hablando de retratos escritos.
me dejó bastante intrigado eso y no sabía a qué se refería exactamente. Y una de las cosas que comenzó a pasar primero por mi mente cuando se hablaba de retratos era, y voy a realizar algunas citas de Wittgenstein, pero pasaba bastante por mi mente algunas ideas de Wittgenstein, porque en el tratado, voy a realizar algunas citas, mencionaba, entre otras cosas, desde luego, mencionaba que nosotros nos hacemos retratos de los hechos, pero también mencionaba, un retrato presenta una situación en el espacio lógico, la existencia y la no existencia de un hecho simple. El retrato, es decir, el retrato es un modelo de la realidad. Es decir, el retrato es un hecho. Y hasta ahí menciona bastante más, pero me quedé con eso. El retrato es un hecho. Bilda mencionaba él, Bilda le llamaba los retratos de luego. Pero visto de esa manera, podría yo pensar, bueno, pensaba de hecho, y tal vez todavía lo pienso de algún modo, que una partitura podría verse de ese mismo modo, una partitura que está escrita en un lenguaje, pues claro, lógico y estructurado, podría considerarse como un retrato de una obra. Pero, pero ese retrato de esa obra me parece que, bueno, creo que no representa de ningún modo la completud ni el significado de la obra. Pero también mencionaba, bueno, voy a leer algunas notas que tengo por aquí. Dice, Wittgenstein hacía tanto énfasis en los retratos porque es por medio de los retratos que logramos decir algo, me parece. Pero los retratos, como los pensaba yo, son hechos. Y los hechos, guste o no, son todos neutrales y carentes de valor. Pero todo lo relacionado con el valor, con lo valioso, con lo importante, etcétera, aparece solo y solo cuando el sujeto entra en la escena, entra en el retrato. Pero no el sujeto como un ente más en el retrato, sino un sujeto susceptible a juicios, un sujeto capaz de percibir, un sujeto capaz de emitir y de realizar juicios. Pero si intentan expresarse estos juicios y la posición de este sujeto frente al mundo, si intenta expresarse su relación con las cosas usando algún lenguaje, es decir, si se intenta retratar algo, si se intenta retratar un hecho, algo que es factual, sí, perdón, cuando se intenta retratar algo que no es factual, es decir, algo que no es un hecho, es decir, cuando se intenta retratar algo de valor, se encuentra ahí uno con el límite, me parece, con el límite de lo que es realmente expresable con las palabras. Es decir, nada de lo que tiene valor se puede enunciar, o al menos no con palabras, no lingüísticamente. Lo que realmente tiene valor, y todo esto se dirige hacia, intentaba entender cómo hacía Mr. Wynne estos retratos. Pero bueno, sigo. Lo que realmente tiene valor se expresa a través de la conducta. Eso lo mencioné en alguna ocasión también Wittgenstein. A través de la creación y del goce estético. No soy psicólogo, no utilizo goce, no sé cómo podría utilizar ese término. Pero bueno, en el sentido de que de que con este goce se intenta percibir lo que está más allá de lo factual, de los hechos, como el observar a una persona. Y enfatizo conducta porque, nuevamente parafraseando aquí a Wittgenstein, la conducta es el sistema de referencia por medio del cual interpretamos un lenguaje desconocido. Pero al mismo tiempo enfatizo también el goce estético porque el objeto que nos produce este, porque el goce que nos produce este objeto, perdón, estoy leyendo un poquito revuelto, pero repito, pero al mismo tiempo enfatizo también el goce estético porque el objeto que nos produce este goce lo vemos o lo tratamos de un modo diferente a como vemos o tratamos a los objetos comunes. Y aquí cito nuevamente a Wittgenstein. Y yo diría, la obra de arte es el objeto visto bajo el aspecto de lo eterno, decía él. Es decir, hay una forma diferente de ver las cosas a como se ven comúnmente, diferente al usual. Por un lado, los objetos comunes son observados en el espacio y en el tiempo, pero, y parafraseando aquí, bueno, aquí citando a Wittgenstein nuevamente, el objeto o el objeto artístico se ve con el espacio y el tiempo y no en el espacio y el tiempo. Y creo que eso es justo lo que hizo Mr. Wynne para realizar estos retratos escritos,
contemplar a las personas como objetos de arte y expresar la complejidad y la completud del sujeto a través de su representación, de la representación simbólica de su conducta en diferentes elementos del mundo y su relación con otros elementos del mundo. Me parece que así fue como con esas retratas escritas, pero bueno, era mi comentario. Muchas gracias, Fabián, por tu comentario. Gracias. Doctor. Sí, solamente por enfatizar algo que ya de alguna manera nos hacen ver Daniel como sabandijas de palacio, en el sentido de volver a casa. Sí, desde el punto de vista del psicoanálisis y con respecto a la teoría del narcisismo, Lacan nos pone de frente al estadio del espejo, que al vernos en el espejo podemos compararnos con la madre, con los demás, y nos vemos muy pequeños cuando nos damos cuenta de niños entre los 6 y los 18 meses de nacimiento. Entonces, sufrimos una herida narcisística y queremos recuperar lo que creíamos omnipotente de nosotros mismos, regresando a ser su majestad el niño. Pero ese es el regreso a casa en el sentido de que siempre pretendemos ese regreso a ser reconocidos como su majestad el niño, pero no tenemos otro sentido que el que va hacia adelante. Y ese sentido que va hacia adelante tiene que ver con el, ya no con el yo ideal, que es ese asunto de su majestad el niño, sino el ideal del yo, que es el super yo. Y aquí tenemos dos posibilidades. Una, el cumplimiento del ideal del yo que nos plantea el super yo, que a fin de cuentas, tenemos que decirlo, tiene que ver con el goce, con el sacrificio, con el dolor, con lo que hay que sufrir para poder lograrlo. Y entonces ese cumplimiento sería seguir tal y cual la palabra y el mandamiento del discurso del amo. Pero la otra parte es la realización. Y en ese sentido, la realización implica la posibilidad de la creación del objeto artístico a fin de cuentas y obviamente de nuestro propio retrato en el caso del psicoanálisis o de la obra como lo hace el escritor, el actor, el dramaturgo, etcétera. Entonces la realización sería de alguna manera la manera en que salimos un poco de ese cumplimiento, pero también para ser reconocidos como ese niño que fuimos en un momento dado. Entonces sí es una vuelta hacia atrás, pero curiosamente siempre hacia adelante. Siempre algo que va hacia adelante. Y con eso quiero hacer un agradecimiento a todos los que han participado, que es maravilloso y les agradecemos mucho, pero en especial fue ella muy modesta, quien habló de sabandijas de Palacio. Se trata de una gran artista, actriz, dramaturga reconocida internacionalmente, Mariana Arta Sánchez. Gracias, Mariana. Muchas gracias, doctor. Voy a leer unos comentarios en el chat y vamos concluyendo. Dice Kat. Desde un punto de vista ontológico, el personaje se maneja desde un ser en tanto ser, porque no dictamina ni devela su retrato escrito. Si quisiéramos develar un punto filosófico del libro Mr. King. Y luego está Santiago Casales, que dice, esta forma de ayudar a regresar a casa me hizo recordar a Patch Adams, cuando habla de este lugar que ocupa a través de su vocación médica, y la frase que utiliza es, todas las almas intranquilas buscan volver a casa. Ayudar a los demás es una manera de volver a casa, y parte de nuestra función como analistas o terapeutas es acompañar desde la palabra a los pacientes, creo que dice, para hacer más ligera la carga. Gracias. Muchas gracias. Miguel, ¿puedes decir tu comentario y ir concluyendo, por favor? Gracias. Gracias, y súper brevemente, yo nada más quisiera concluir diciéndoles una cosa. Seguramente al leer este libro ustedes se quedaron con esta impresión de ojalá Barico nos enseñara alguno de estos retratos. No, ojalá los pusiera aquí en el libro porque creo que todos nos quedamos con muchísimas ganas de leer uno. Y yo estoy seguro que si nosotros fuéramos con Doc Mallory y le dijéramos, oye, acabo de leer Mr. Wynn,
Si bien Barico no escribe un retrato, quiero ver cómo son esos retratos. Estoy seguro que Doc Mallory nos diría, bueno, pues vámonos a Kafka. Kafka tiene una obra que se llama Contemplación. Es uno de sus relatos, bueno, dentro de las ediciones en donde están incluidos todos sus relatos, existe uno es mi favorito, que se llama Contemplación. Son una serie de alrededor de 20 relatos muy chiquitos, de máximo 2-3 páginas, en donde precisamente hace esto. Cuenta historias sin absolutamente ningún contexto, sin inicio ni final, y las imágenes que te van produciendo es lo que yo creo que es a lo que se refería Barico al escribir los retratos de Mr. Wynne. Les recomiendo muchísimo esta edición, que es de Cátedra. Voy a quitar el desenfoque de mi cámara. Si se encuentra, porque ya está descontinuada, son La transformación de otros relatos de Franz Kafka, editado por Cátedra. Aquí están reunidos todos sus relatos publicados en vida. Y pues sí, si a alguien le interesa, vale muchísimo la pena aproximarnos a esta obra. Muchísimas gracias, Miguel. Y muchísimas gracias por tus aportaciones. Fueron muy valiosas, en serio. Y bueno, Néstor. Pues mi única conclusión es la misma con la que inicié. Creo que básicamente Mr. Wynne es una búsqueda. Mucho de lo que nos tiene acá es búsqueda al fin y al cabo. Y pues otra vez, el que busca encuentra. No siempre vamos a encontrar lo que deseábamos, pero el hallazgo ahí está y el hallazgo es un hecho. Sí o sí, nos vamos a topar con él. Gracias, Néstor. Siempre un honor compartir Gracias, contigo y luego aquí que lo tengo también Gracias, Mariana, y presencial. gracias a todos. Doctor. Con todo gusto. En principio, Miguel, muchas gracias por tus aportaciones con respecto a la cuestión literaria que para nosotros nos es muy necesario conocer. ¿Sí? Entonces, gracias por todas esas aportaciones. Yo lo había planteado y quiero cerrar con esto que me parece la conclusión fundamental de esta obra, que es: somos una historia, un antes, una ahora y un después. Me quedo con eso. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer un breve paréntesis para leer el comentario de Elizabeth Arista. Dice, muchas gracias. También creo el libro tiene que ver con una búsqueda. Andrés. Muy bien. También ser breve. Andrés, ya se escuchó. Ya, ¿verdad? Creo que ya. Estoy muy contento. Yo no termino en el mismo lugar con que inicié. Está buena esta transformación. Creo que hubo muchos puntos diversos, puntos más apasionados, puntos más personales, puntos más clínicos, pero creo que todo enriquece bastante. Creo que este ejercicio en torno a la literatura, de hecho yo no era muy creyente esta parte del psicoanálisis de la literatura, a pesar de que hay un chorro de aproximaciones, pero creo que co-creamos un grupo muy vivo, muy didáctico entre todos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Obviamente agradezco a mis colegas, a quienes me invitaron, a Ignacio, obviamente a Miguel, a Néstor, pero creo que todos confabulamos para crear algo muy bueno. Entonces, gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los invitados especiales por darse el tiempo de leer el libro, por comentarlo, sí. Sus aportaciones fueron muy enriquecedoras, como dice Jessica, muy valiosas y excepcionales. Y Mónica dice, Mónica, saludos, felicidades, Desenvolviendo lo Inconsciente por su segundo aniversario. Gracias. Tercero, Mónica. Y en marzo, todavía está. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los participantes por asistir, por sus comentarios también tan valiosos, por también sabandijas del espacio, de Palacio, por decirnos tanto de este autor. Nos llevamos también la tarea de leerlo. Muchas gracias también por recomendarnos sus libros. Y bueno, todos de verdad esperamos verlos próximamente en los eventos especiales. Y bueno, ya les mandamos la información al grupo por si alguien está interesado en los próximos seminarios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Jessica. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos.